Y en el capítulo 2, y específicamente en los versículos 1 al 16 que ya vimos, ahí pudimos ver la imparcialidad del juicio de Dios. Y en el versículo 1 al 16 consideramos que Dios va a juzgar a todas las personas según la verdad. También vimos en el versículo 1 al 16 que Dios juzgará a todas las personas sin imparcialidad. Y vimos también en el versículo 1 al 16 que Dios juzgará a todos según el conocimiento que han recibido. Pero hasta ahí, capítulo 1, hasta al capítulo 2, versículo 1 al 16, el apóstol Pablo ha estado enfocado en las personas que no son judías. Ha estado hablando de toda la raza humana, pero no ha hablado de los judíos. Pero aquí en el capítulo 2, ya en el versículo 17, hasta el versículo 29, el apóstol Pablo entonces se dirige específicamente ahora a los judíos, porque ellos creían, hermanos, que ellos estaban fuera del alcance del juicio de Dios. Ellos creían que ellos no serían alcanzados por el castigo divino. Pero el apóstol Pablo va a mostrar que no solamente los que no son judíos van a ser castigados, también el judío que no se arrepiente de sus pecados, que no obedece a Dios, que no pone su fe en Cristo, también de la misma manera que los no judíos, los judíos serán castigados. Entonces los judíos a los que el apóstol Pablo se dirige acá en esta sección de la carta, ellos estaban plenamente convencidos que las personas entonces de todas las naciones eran pecadoras, y ellos aceptaban y estaban seguros de que todas las personas eran merecedoras de la condenación eterna. Ellos, hermanos, aceptaban sin ningún problema y decían, bueno, Dios es justo, y al condenar a las personas de todas las naciones, Dios es justo, las personas merecen ser castigadas por sus pecados. Ellos aceptaban esos sin problema. Pero sin embargo, los judíos, hermanos, no estaban dispuestos a admitir que ellos estaban en la misma condición pecaminosa que las personas de todas las naciones. Los judíos creían que Dios tenía un trato especial, muy especial, que Dios tenía un trato muy privilegiado con ellos. ¿Por qué? Porque Dios les había dado a ellos su santa ley, y por tanto ellos creían que Dios no podía tratarlos a ellos como pecadores. Y el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces los confronta y los pone delante del tribunal de Dios. Y él les muestra, el apóstol Pablo les muestra las evidencias de que son pecadores. Les muestra las evidencias que ellos como judíos también son culpables de pecado, como cualquier otra persona. Y por tanto Dios es el juez supremo del universo. Es el juez santo y justo. Y como juez, Dios tiene el derecho de juzgar a los judíos también. Y ellos son pecadores. Y ellos también merecen que Dios los trate como cualquier otro pecador, porque ellos estaban engañados. Dios a nosotros no nos va a condenar. Dios a nosotros nos ve de manera diferente. Dios a nosotros no va a llevarnos al juicio eterno. Estos judíos entonces se creían entonces ser salvos, pero no lo eran. ¿Qué creían ellos? Que eran salvos, pero no lo eran. Ellos estaban autoengañados. No es lo mismo que a usted lo engañe otra persona, a que usted mismo o a usted misma se engañe. Ellos estaban autoengañados, ellos mismos se habían engañados. Y así como estos judíos, hermanos, hay muchas personas hoy en día creen ser salvos, ¿sí o no? Muchas personas, como estos judíos, creen ser salvos y no lo son. No lo son. Su estilo de vida los deja al descubierto que no son hijos de Dios.
Pero estas personas, así como estos judíos, hoy en día muchas personas creen son salvos. Ellos creen que son hijos de Dios. Ellos creen que van camino al cielo. Y se equivocan. Pero no solo se equivocan. Así como los judíos, estas personas hoy en día se enojan que usted les diga, mira, no eres cristiano. Tu estilo de vida, tus prácticas, lo que tú dices, lo que tú hablas, cómo tú vives, es pecado, ofende a Dios. Tú no eres un creyente, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo. Si usted les dice eso, casi le escapan de pegar. Porque ellos están autoengañados. Creen ser salvos y no lo son. Entonces, hermanos, el sermón de esta mañana, por eso está titulado El peligro de los que viven autoengañados. El peligro de los que viven autoengañados. Y en este pasaje de capítulo 2, en este libro esta carta de Romanos, capítulo 2, 17, versículo 2, 17 al 24, vamos a analizar dos aspectos de la condenación de los pecadores autoengañados, para que usted considere seriamente arrepentirse de su pecado. ¿Y cuáles son esos dos aspectos de los pecadores, de la condenación de los pecadores autoengañados? ¿Cuáles son esos dos aspectos? El primer aspecto es: Dios los condenará por su falsa piedad. Eso está en el versículo 17 al versículo 24. Pero el segundo aspecto de los pecadores, de la condenación de los pecadores autoengañados, el segundo aspecto es que Dios los condenará por su errada confianza. Por su errada confianza. Y esta mañana, por cuestión de tiempos, solo vamos a ver el primer aspecto de la condenación de los pecadores autoengañados. ¿Por qué pecadores autoengañados? Hermanos, hay pecadores que no están engañados. Ellos saben que no son salvos. Usted le dice, ¿usted es salvo? No, yo soy un pecador. ¿Verdad? Hay personas que no están autoengañadas, pero hay pecadores que sí están autoengañados. Cree que van camino al cielo y realmente van camino hacia la condenación eterna. Entonces, vamos a ver este primer aspecto de los pecadores autoengañados, a los cuales Dios los condenará por su falsa piedad. Y aquí vamos a ver, hermanos, que esta falsa piedad de estos pecadores autoengañados se evidencia por su arrogancia. Se evidencia por su arrogancia. Versículo 17 al 18. Leemos el 17. ¿Qué dice? Versículo 17, Romanos 2:17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí Pablo está hablándole entonces a estos judíos, hermanos, está hablando con ellos y él les está mostrando por qué están autoengañados. ¿Por qué están autoengañados de ser salvos? Ellos, dice el versículo 17, tenían un sobrenombre. ¿Cuál es el sobrenombre? Judío. Tenían sobrenombre de judíos. Judíos, hermanos, era originalmente como se les había conocido a ellos. Se les conocía por judíos, pero también se les conoce a ellos como israelitas, ¿sí o no? Israelitas. Y israelitas se les conoce así a causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios hizo con Abraham un pacto. Y Dios hizo un pacto también con Abraham, pero también con Isaac, con Jacob y con todos sus descendientes. Dios había hecho un pacto con ellos que les entregaría la tierra prometida. Pero no solamente eran conocidos entonces como judíos, israelitas, sino también que a ellos se les conocía como hebreos. Hebreos. ¿Y por qué se les llamaba hebreos también? Por el idioma en el cual ellos se comunicaban. Se les llamaba hebreos. Pero después de un tiempo, hermanos, dejaron de llamarse israelitas o hebreos, sino que se empezaron a llamar judíos.
¿Por qué? Porque se empezaron a identificar con la tribu de Judá, una de las 12 tribus. Y para ellos, llamarse judíos era un símbolo de orgullo nacional. Para ellos, llamarse judíos también significaba ser superiores a las demás personas. Pero no solo superiores. Para ellos ser judíos era también un indicador que Dios los había favorecido con la salvación. Creían que por ser descendientes de Abraham, creían que por ser descendientes de Israel, que es Jacob en el Antiguo Testamento, ellos creían que por eso eran salvos. ¿Y se es salvo por eso? ¿Se es salvo por venir de una raza? ¿Se es salvo porque se nos llame de tal manera? No, hermanos, pero ellos estaban errados. Pero no solamente estaban equivocados con eso, sino que también se enorgullecían y hacían 4 cosas que los mantenía en una falsa seguridad de salvación. Versículo 17. Hacían 4 cosas ellos. Versículo 17. Y la primera cosa que hacían, dice el versículo 17, dice: he aquí que tiene sobrenombre judío. ¿Y qué hacían ellos? Y te apoyas en la ley. No está hablando de la ley secular, está hablando acá de la ley divina. Y aquí cuando dice, y te apoyas en la ley, parece que es un elogio, parece que es una alabanza, hermanos, aquí hacia ellos, pero realmente no es un elogio. Los judíos, lo que pasaba es que se apoyaban en la palabra de Dios, pero de una forma equivocada, de una forma errada. Ellos tenían una confianza equivocada en la palabra de Dios, una confianza ciega en la palabra de Dios, una confianza que estaba mal enfocada en lo que la Biblia o el Antiguo Testamento específicamente decía. Ellos no entendían cuál era el verdadero propósito de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de la palabra de Dios? Hermanos, no era dar salvación. El Antiguo Testamento, la ley de Dios, no tiene el propósito de dar salvación a nadie. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es mostrarle a la persona que es un pecador. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el propósito es mostrarle a usted solamente que es un pecador, pero no le muestra cómo usted puede dejar de ser un pecador. Lo deja culpable totalmente. El propósito de la ley es mostrar el pecado. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es mostrarnos un Salvador. La ley dice, eres pecador, pero la ley no dice, puedes dejar de esta forma de ser pecador. La ley lo único que hace es, nos deja como pecadores para que nosotros podamos buscar en Cristo nuestra salvación. Pero el judío creía que por confiar totalmente en la ley de Dios, él era salvo. El judío entonces se equivoca al pensar que es salvo porque tiene la ley de Dios, o sea, el Antiguo Testamento. Él se equivoca en eso, porque no se trata solo de conocer la ley de Dios, hermanos. Lo que se necesita es entender que ella es un medio para llevarnos a quien nos va a entregar o otorgar salvación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende ahora por qué ellos estaban equivocados en ser salvos? Creían que tener la ley de Dios, los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, los hacía salvos. ¿Cuántas personas hoy en día recitan largos pasajes de la Biblia? ¿Cuántas personas hoy en día tienen, y no son cristianos, hermanos, saben más pasajes que de repente que algún cristiano? ¿Cuántas personas que no son cristianos conocen mucho de la Biblia, pero no son salvos? Porque conocer la palabra de Dios, hermanos, no salva. Amén. No salva, no trae salvación. Leer la Biblia todos los días no salva. Amén. Quiero que usted pueda entender eso esta mañana. No es eso lo que salva, no es entenderla, no es conocerla, sino entender su propósito y lo que nos quiere mostrar. Pero la segunda cosa que hacían los judíos, que los mantenía en una falsa seguridad de salvación, es que el versículo 17 sigue diciendo, no solo te apoyas en la ley, y luego dice el versículo
17. Dice, y te glorías en Dios. En otro contexto, hermanos, esto es positivo. Porque la Biblia nos llama que no debemos gloriarnos en nosotros mismos, sino que debemos darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pero en el contexto en el que está esta expresión, hermanos, significa que los judíos se jactaban. Cuando dice te glorías, es la idea de que se jactaban de los privilegios y todas las bendiciones que ellos recibían de parte de Dios, y que ellos creían que eso les daba el derecho de ser salvos, y no era una salvación por gracia realmente. No era una salvación por gracia, sino por méritos, y se jactaban, creían ser salvos. Creían que solo ellos podían tener entonces una relación profunda con Dios en base a sus obras, en base a sus méritos. Ellos rechazaban, hermanos, que Dios también es Dios de toda persona. Ellos decían, Dios es de nosotros solamente. Tenemos una relación profunda con Dios y las demás personas merecen condenación. Solo nosotros seremos salvos. Solo nosotros. Estaban errados. Y el versículo 18 de Romanos 2:18 dice, y conoce su voluntad. Está hablándole a los judíos. Y conoce su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y ahora, aquí vamos a ver entonces dos cosas que hacen estos judíos que los hacen responsables de pecado delante de Dios. Y la primera cosa es que el versículo 18 dice, y conoces, ¿qué conocía el judío? Conoces su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. Y aquí conocer significa tener un conocimiento por experiencia. De tal manera que el judío tenía un conocimiento experimental de cuáles eran los resultados, hermano, de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Ellos conocían por medio de la ley de Dios, por medio de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pero hacían algo más. Lo segundo que los hacía responsables del pecado ante Dios es que el versículo 18 sigue diciendo, e instruido por la ley, ¿qué hacían? Apruebas lo mejor. Es decir, que estos judíos, cuando dice instruidos por la ley, es que ellos eran instruidos desde niños, hermanos. Eran instruidos por los mejores maestros en Israel. Maestros conocedores de la palabra de Dios. Instruían a cada niño desde temprana edad. Y desde niño ellos crecían conociendo los mandamientos de Dios. Y es por eso entonces que podían aprobar lo mejor, como dice el versículo 18. Aprobar lo mejor significa que podían hacer un examen, hermanos, crítico, para poder determinar si algo era auténticamente moral, correcto o incorrecto. Y esa capacidad de elegir lo mejor los capacitaba. Podían distinguir todo aquello que era conforme a la voluntad de Dios. Y eso los hacía responsables delante de Dios. Hermanos, entre usted más conoce de la Biblia, usted se hace altamente más responsable delante de Dios. El pecador, entre más él conoce la Biblia, el que no conoce a Cristo, entre más él sabe de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, entre más escucha y entre más conoce, se hace más responsable delante de Dios. Pero nosotros también. Entre más usted se expone a la palabra de Dios aquí cada domingo, cada sermón que usted escucha, cada lectura bíblica que se hace desde este púlpito, cada lectura que usted hace en su casa como devocional, usted se vuelve más responsable delante de Dios por la vida que está viviendo, o por la vida que no está viviendo y que debería vivir conforme a la voluntad de Dios, porque tiene la palabra de Dios usted a su alcance para saber qué es lo mejor, qué es lo que agrada a Dios. Y entonces acá, hermanos,
Vemos que en los versículos 17 al versículo 18, lo que se describe aquí es que el judío se mantenía engañado de ser ¿qué? Salvo. Conocía mucho del Antiguo Testamento, se apoyaba en la ley de Dios, se gloriaba en Dios. Como dice el versículo 17, conocía la voluntad de Dios, tenían los mejores maestros de Israel en cuanto a la palabra, sabían aprobar lo que era mejor conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, quedaban altamente responsables de su pecado ante Dios. Pero lo segundo que vamos a ver ahora es en versículos 19 al 20. La falsa piedad por la que va a ser condenado el autoengañado. La falsa piedad es también evidenciada por su menosprecio. Versículo 19 al 20. Versículo 19 al 20. Y nos va a decir ahí lo siguiente, versículo 19. En estos versículos 19 al 20 se describe cómo consideraban los judíos a las demás personas, sintiéndose superior a ellas. Mira el versículo 19, dice: y confías en que eres ¿qué? Que eres en guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Estos judíos confiaban, no solo se sentían seguros de lo que ellos entendían de la palabra de Dios, sino que también de lo que le enseñaban a otros. Estaban convencidos, hermanos, de ser superiores a las demás personas y de que eran maestros competentes, de que ellos eran maestros capaces de ser guías para los que estaban ciegos espiritualmente. Ellos estaban convencidos de que eran luz para los que estaban en tinieblas espirituales. Pero realmente, hermanos, los judíos, conociendo todo lo que sabían y teniendo todo lo que tenían, eran desobedientes. Eran desobedientes a la ley de Dios. Por lo tanto, estaban equivocados, estaban descalificados para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un judío, hermanos, ganaba a un gentil, es como cuando usted sale y dice: voy a ir a evangelizar. El judío salía a hacer proselitismo. Entonces el judío salía, encontraba a un gentil, le hablaba del judaísmo, lo instruía en el judaísmo, pero sabe, hermanos, lo dejaba espiritualmente peor al prosélito. Al que no era judío, lo dejaba peor espiritualmente, lo dejaba peor de lo que lo había encontrado espiritualmente. Pero ellos se creían instructores, guías, maestros de la verdad, pero realmente afectaban más de lo que ellos pretendían hacer. En Mateo 23:15, el Señor Jesucristo habló de eso y dice: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué eran? Hipócritas. ¿Por qué? Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Pero ellos decían: no, somos guías de los ciegos, luz de los que están en la oscuridad. Pero realmente, hermanos, eran personas que en vez de hacer bien, causaban mal en la vida de otros. Y ahí mismo, Mateo 23:24, Jesús les dice a ellos: guías que ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pero los judíos se creían grandes maestros de la ley de Dios y estaban totalmente errados y confundidos. Estaban descalificados para esto. Y el versículo 20: instructor de los indoctos. Mira cómo se consideraban ellos: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia
y la verdad. El judío, hermano, se creía un instructor experto en la palabra de Dios, alguien que daba orientación moral, orientación espiritual a los demás. Consideraba que los demás eran, ¿qué? Versículo 20, instructor de... ¿Cómo consideraban a los demás? Indoctos. ¿Qué es indoctos? Ellos consideraban que todos los demás eran ignorantes, eran incapaces de pensar por sí mismos. Ellos se sentían muy superiores al que no era judío. Y así menospreciaban ellos a las personas. También ellos se veían en el versículo 20 como maestros de ¿qué? De niños. Y no está hablando así de niños literalmente. Aquí lo que está dando a entender es que ellos, cuando una persona que no era judía se convertía al judaísmo, ellos lo veían como un niño incapaz, un niño que no sabe nada, un ignorante, que debe ser enseñado en las costumbres del judaísmo. Pero el versículo 20 sigue diciendo de ellos: y tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí quiere decir que ellos tenían la palabra de Dios, hermanos, como un mapa. Ellos tenían la palabra de Dios como un croquis que los guiaba ¿hacia dónde? A la voluntad de Dios. Y en la ley de Dios ellos también tienen la verdad, porque la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y ellos en la palabra de Dios tenían esa verdad de una forma tangible, y por eso se sentían facultados para ser guías y maestros calificados. La palabra es veraz. El problema es el que la enseña. El problema es el que la proclama. El problema es aquel, hermanos, que pretende saber mucho y enseña mucho y no vive nada, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Entonces, hermanos, es peligroso cuando usted y yo creemos que somos los más inteligentes, los más sabios, los más entendidos, los más preparados, los más capaces de la congregación. Es un peligro, porque eso, como a estos judíos, nos puede llevar a la jactancia, nos puede llevar a la arrogancia, nos puede llevar a la prepotencia, nos puede llevar a menospreciar a nuestros hermanos y hermanas. Y posiblemente, si estoy teniendo esa actitud de sentirme el superdotado de la iglesia, el más capacitado de la iglesia, que nadie enseña como yo, que nadie predica como yo, que nadie esto, que nadie lo otro, posiblemente no he nacido de nuevo. Porque esta es la actitud de estos judíos aquí. Sentir que los demás no saben nada, que todo gira alrededor de ellos, que Dios los trata de manera especial solo a ellos, y a los demás Dios los trata como basura. Eso es un error. Pero hay personas que creen ser salvos y no lo son. Y personas así, puestas en un cargo dentro de la iglesia, hacen más daño que bien, hermanos. Por eso hay que tener sumo cuidado. Más que conocimiento, se requiere carácter, el carácter de Cristo en una persona que va a servir con niños en la iglesia, en una persona que va a servir en un grupo en casa, en una persona que va a venir al púlpito a exponer la palabra de Dios, una persona que va a dar un discipulado, una persona que va a tener un grupo de oración. Más que conocimiento, se necesita una vida cambiada y transformada por la palabra de Dios, porque los judíos sabían demasiado, tenían la ley de Dios, eran criados desde niños en la palabra de Dios, pero estaban errados y muchos de ellos no eran creyentes. Así que tampoco crecer en una familia cristiana me hace cristiano, ¿verdad? Hijos o hijas que están aquí, que papá y mamá sean cristianos, que papá y mamá sepan mucho de la Biblia, que papá y mamá me enseñen de la Biblia y que yo crezca en un ambiente cristiano, no me hace cristiano. Yo recuerdo que iba a escuela dominical de niño y me enseñaban versículos y aprendí versículos, y yo recuerdo que yo oraba de niño porque me enseñaban que debía orar, pero yo no era salvo, solo hacía lo que que decía, pero yo no había nacido de nuevo. Hasta la edad ya de 19 años, 20 años aproximadamente, Dios me salvó, tuvo misericordia de mí.
Así que venir a la iglesia no salva. Amén, hermanos. Estar en un grupo en casa cada semana no salva. Leer la Biblia todos los días no salva. Conocer versículos bíblicos no salva. Mire el ejemplo de los judíos. Es tener una relación personal con Jesucristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es confesárselos a Él de corazón y reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador y vivir bajo su señorío. Entonces eso es evidencia de salvación. Eso es evidencia de una verdadera salvación. Y hay personas que, como estos judíos, vivirán entonces una falsa apariencia de piedad. Ahora vamos a ver, hermanos, que la falsa piedad por la que van a ser condenados los pecadores autoengañados se evidencia por su falsa apariencia. Versículos 21 al 24. Ya vimos que Dios los condenará por su falsa piedad evidenciada por su arrogancia, versículos 17 al 18. Y es evidenciada también por su menosprecio, 19 al 20. Pero ahora Dios los condenará a estos pecadores autoengañados de ser salvos, los condenará porque esa falsa piedad se evidencia por su falsa apariencia. Gente con conocimiento bíblico y están perdidos. No han tenido una relación con Cristo, no se han arrepentido. Y ahora vamos a ver aquí lo que nos dice esta sección. Versículos 21 al 24. En los versículos 21 al 24 se expone la hipocresía de estos arrogantes, de estos jactanciosos, de estos autoengañados judíos. Eran personas que solamente aparentaban piedad, aparentaban santidad. Jesús les dijo en una ocasión a los escribas y fariseos: sepulcros, ¿cómo? Blanqueados, que por fuera se ven bonitos, pero por dentro hay huesos de muertos. Muchos, hermanos, muchos son así, están condenados en vida y creen que van camino al cielo. Acá entonces en los versículos 21 al 24 a estos judíos autoengañados se les confronta con 5 preguntas que ellos deben contestar. Observe las preguntas que van directamente a la yugular, diríamos nosotros. Primera pregunta tiene que ver con no enseñarse a ellos mismos todo lo que saben. Instructor de niños, instructor de indoctos, guías de ciegos, la luz de los que están en la oscuridad. Mira cómo se sentían ellos. Pero mire las preguntas, directo al punto y hasta el más profundo. 21. Tú pues que enseñas a otro, tal vez no le esté hablando a usted esta mañana esto. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo o a ti misma? Podríamos decir también. La idea aquí es que tú que siempre te la das de sábelo todo de la Biblia, ¿verdad? Tú que te la das de que todos llámenme a mí si tiene una pregunta, ¿verdad? No llame a nadie más, llámenme a mí. Tú que te la das de conocedor o conocedora de la palabra de Dios, pero a ti no te enseñas nada, a ti misma o a ti mismo. Tú que te mantienes enseñando y exigiendo que todos deben hacer así, todos deben hacer allá, pero no lo aplicas a tu vida. Esta misma actitud hipócrita, hermanos, de exigirle a otros hacer lo que Dios manda, pero no dar el ejemplo de obediencia. Eso mismo era lo que mostraban los escribas y los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, les dijo a los discípulos esto. ¿Qué les dijo? Mateo 23. Vamos a ir ahí. Eran unos grandes hipócritas estos. Mire, Mateo 23, versículos 2 y 3. Jesús le dijo a los discípulos: en la cátedra de Moisés, o en la silla donde se sienta Moisés, o el lugar de donde enseña Moisés,
¿Se sientan quién? Los escribas y los fariseos. Era un lugar de autoridad para enseñar, ese lugar, para enseñar, y todos ahí alrededor, así como están ustedes ahí, ¿verdad? Había un lugar donde se sentaban los escribas y empezaban a enseñar la palabra de Dios a todos los que estaban ahí. Esa es la idea. Y entonces nos dice el versículo siguiente: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque estos dicen y no hacen. Mira, lo que te están enseñando, si es de la palabra de Dios, está bien, y hazlo, porque son mandatos de Dios. Es lo que dice el versículo: mas no hagas conforme hacen ellos, porque estos mandan que se debe obedecer la palabra de Dios, pero ellos, no, para ellos no aplica. Eran hipócritas. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, no das el ejemplo. Hay que venir temprano al culto y el pastor llega tarde, un ejemplo. Hay que orar y el pastor no ora, ¿verdad? O sea, el pastor imponiéndole a todo. Hay que ayunar, hermanos, pero el pastor, antes de venirse en la mañana, se come su buen desayuno, ¿verdad? Y viene y todos aquí en ayuno. Hay que memorizar la Biblia, ¿verdad? Todos los días un versículo y el pastor ni lee la Biblia. ¿Tú qué dices? Y no haces. No das el ejemplo. Amén. Que no le pase, porque usted se volvería un hipócrita o una hipócrita. Pero la segunda pregunta tiene que ver aquí con el robo, hermano. Mire, con el robo, versículo 21. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué haces? Pregunta, ¿robas? ¿Hurtas? Hermano, los judíos conocían y enseñaban el mandato que está en Éxodo 20:15. ¿Qué dice Éxodo 20:15? Se lo debería de saber los 10 mandamientos a usted. Tarea, aprenderlos entonces. Éxodo 20:15 dice, ¿qué dice? No robarás. Pero estos judíos, hermanos, eran hipócritas. Los judíos eran un pueblo que fue llamado a la honestidad, a la integridad, a la sinceridad, a la santidad. ¿Pero qué cree usted? Los judíos robaban, eran ladrones. ¿Por qué? ¿Qué era Pablo? Un judío. Él fue fariseo. Él conocía a su pueblo. Él venía de adentro y sabía, hermanos. Por eso les está diciendo. Tú que dices que no ha de robar y robas. Y los judíos como pueblo, como autoridades, muchas veces le robaban a los pobres, así como los gobiernos, hermanos, a veces, los que nos gobiernan, ¿verdad? A veces robaban los gobernantes a los más pobres y a los más necesitados del pueblo. Amós 8:4 y 5 dice, observe en su Biblia lo que dice. Dice, oíd esto los que explotáis, ¿a quién? A los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿qué decían ellos, hermano? ¿Cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan. ¿Y qué vamos a hacer? Achicaremos la medida. Subiremos ¿qué? Así que los que venden aquí le suben el precio a las cosas. Están robando. Están robando, hermanos. No, es que si lo venden de la par, sí, que roben. Usted es creyente. Los que tienen ventas de grano, ¿verdad? Tú que dices que no se ha de robar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Robas. Robas, dice el texto. Y entonces encontramos aquí, hermanos, esta acusación para ellos. Entonces dice el versículo de Amós 8:5, dice, achicaremos la medida, o sea, tenían negocio de venta de granos, y subiremos los precios. ¿Y qué más? Falsearemos con engaño. ¿Qué es eso, hermano? No es robo.
Usted va a comprar a los mercados y mira la balanza, yo no sé por qué no está en el cero, a la aguja, cuando va a que le vendan, que le pese. La han arreglado. Amén. Los judíos decían, no hay que robar, y estamos viendo que ellos robaban. Hermanos, recuerde, hay muchas formas de robar. Por ejemplo, si a usted le prestan algo, sea dinero, sean prendas, y no lo devuelve, ¿qué es? Robo. Amén. Si usted le han cortado la energía eléctrica y no ha pagado para que se la conecten y la conecte, ¿qué está haciendo? Está robando. Si a usted lo contratan en un lugar para que trabaje 8 horas y se la lleva holgazaneando, matando el tiempo, ¿qué está haciendo? Está robando, porque su jefe le va a pagar 8 horas. Sería bueno que le descuenten los minutos y las horas que no trabaja, y sería lo justo. Lo contratan para que trabaje 7 días y quiere trabajar 5, 4, y se las ingenia para inventar enfermedades, choques de carros, llantas punchadas, todo lo que sea. Eso es robar. Es robo, hermanos. Tú que vas a la iglesia, que te dices cristiano y dices que no se ha de robar y robas. Hay otra forma de robar, las ofrendas. Y no estoy diciendo abrir la caja cuando nadie me ve, llevarme los sobres. No, esa es una forma y es grave. Pero hay una forma, hermanos, aún con el sobre en la mano. Cuando no le doy a Dios la ofrenda según me ha prosperado, yo estoy robando. ¿Qué está haciendo? Robando. ¿Cuántos le roban a Dios en las ofrendas? Aún con el sobre en la mano y con la cartera abierta, pueden darle a Dios 500 lempiras, dicen, pero no, Señor, hoy 100. Usted está robando, no se daba cuenta, está robando, le ha estado robando a Dios. Y de eso también el pueblo de Israel era reprendido por los profetas. El pueblo de Israel le robaba a Dios. A Dios, hermanos, a Dios. ¿Cómo? Bueno, Malaquías 3:8, vamos a ver qué dice. Ok, dice, ¿robará el hombre a Dios? No, dirían los judíos, o usted también. No, ¿cómo? Pero dice, pues vosotros me habéis robado. Sí, a Dios. ¿Cómo? Y dijisteis, descarados, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, dice Dios, ustedes son unos ladrones, no tienen temor, me roban a mí. ¿Cómo? Cuando tú ofrendas, no ofrendas lo que deberías, que estás haciendo. Pero si te comes un buen manjar en el Metromol, ¿verdad? O en el restaurante. Si te compras un celular el más caro y ahí estás con unas letras elevadas cada mes. Si tienes una pantalla de televisor enorme, que ahí está, cada mes está siendo fiel a la casa comercial. Pero para la ofrenda no tienes. Me estás robando, ¿o no? Así que hay muchas formas de robar. Y los ladrones no entrarán, ¿a dónde, hermanos? Amén. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Los ladrones, no sé cuántos hayan aquí, espero que no haya, hermanos, ustedes son honestísimos con el Señor. Él lo sabe. De todas esas ganancias de fin de año, de cada mes, de cada semana, de todos los días. Él sabe. Si usted le está ofrendando generosamente, así como Él le está dando. Amén. Dios conoce su corazón. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando vino y anduvo por esta tierra, encontró que la nación de Israel estaba envuelta en la práctica del robo. Y cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén y entró al templo, sacó allí a los mercaderes del templo, los sacó fuera, los echó fuera.
¿Por qué? Porque habían convertido el templo de Dios, la casa de Dios, en una cueva ¿de qué? De rateros. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo. ¿Qué es el templo? El lugar sagrado, hermanos. Hay gente que en el templo roba. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo? A empujones, hermanos, echó a todos los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Hermanos, hay ladrones en el templo. Cuide la cartera. Si le roban a Dios, hermano. Si le roban a Dios, ¿cree que no le van a robar a usted? Hermanos, el que es honesto con Dios es honesto con las personas también. Transparente. En una ocasión un misionero fue a un lugar, iba a predicar el evangelio, luego a visitar unas comunidades para predicar el evangelio, y cuando él se bajó del avión que llegó al aeropuerto, llegaron los hermanitos de una iglesia, ¿verdad?, que los iba a recibir motivados y animados porque había llegado el misionero, el evangelista, ¿verdad?, el plantador de iglesias. Y él venía con sus maletas, ¿verdad? Y cuando puso sus maletas, los hermanos abrazo y todo, ¿verdad?, lo normal. Y estaba el pastor ahí junto con los hermanitos, y unos hermanos le dijeron al hermano que si le llevaban las maletas. Y él se acercó al pastor y le dijo: hermanos, le dijo, ¿ellos son confiables? Sí, le dijo. Y una pregunta que le hizo: ¿ellos diezman en la iglesia? Porque si le roban a Dios, me pueden robar mis maletas. Hermanos, a veces le robamos a Dios, y si le robamos a Dios, no va a haber problema robarle algo a los demás. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros. Y el apóstol Pablo está siendo directo acá. Tú que predicas que no se ha de robar, eres un ladrón. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y si alguien tiene esa práctica, no es salvo. La tercera pregunta, vamos a ir avanzando un poco más. La tercera pregunta retórica que tiene que ver aquí con el pecado sexual. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Es una pregunta. Los judíos enfatizaban constantemente el mandato de Éxodo 20:14. ¿Qué dice Éxodo 20:14, hermanos? Los 10 mandamientos, hay que ir a aprendérselo, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo 20:14? No cometerás adulterio. Pero al igual que enseñaban de no robar y eran unos ladrones, enseñaban de no cometer adulterio y eran unos adúlteros. Y el Señor Jesús reprendió esa mala práctica a los judíos de su tiempo. Se estaban divorciando de sus esposas porque ya no les gustaba, y miraban una más jovencita y ya no les gustaba la esposa, entonces se divorciaban. O porque no cocinaban bien, dicen: no, es que no, miren qué excusas, es que no cocina bien, le queda salada la comida, entonces me voy a divorciar, porque ya habían visto otra muchacha. Y por causas ridículas, cosas ridículas, los judíos se divorciaban de sus esposas. Y el Señor les mostró que eso era pecado, Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Eran unos adúlteros, muchos judíos. Y el Señor Jesús enseñó que este pecado de adulterio, hermanos, no solo se comete físicamente. ¿Me entiende la idea? No solo es pecado el adulterio cuando es físico, cuando hay contacto. El Señor enseñó que el adulterio también se puede cometer en la mente y en el corazón, sin ir al acto
de contacto físico. Mateo 5, 27 al 28 nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que, ¿qué, hermanos? Tenemos que andar, ¿verdad, los hermanos, los varones, ¿verdad? Con cuidado, con la vista. Cualquiera que mira una mujer para que desearla, es la idea, codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? ¿Cuántos adúlteros habrán aquí? Espero que ni uno, ninguno de los varones, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer, porque mirar a una mujer no es pecado, hermanos. El problema es la intención con la que se mira. Una mirada, pero ya 2, 3, ya es problema. Y más si es un hombre casado, si es soltero también. Hay personas, hay hombres que acompañan a la mujer con la vista hasta que se perdió. ¡Ah! La acompañaron hasta que dobló allá en la esquina. Han pecado en su mente, han pecado en su corazón. Así que, si usted es israelita o no, si usted codicia a la mujer de su prójimo, en su corazón ya adulteró. Si usted es una mujer y codicia, porque yo no creo que solo los hombres, yo creo que las mujeres también. Y aquí parejo. Si la mujer codicia a un hombre, aunque no hay un contacto físico, ya pecó, ya adulteró en su corazón. Sea usted casado o casada, soltero o no, o soltera o no, codiciar sexualmente a alguien está prohibido. Tú que dices que no has de adulterar y en tu mente no se te escapa una joven, no se te escapa una dama. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuarta pregunta, versículo 22. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Los judíos muchas veces cometían idolatría, hermanos, pero hubo un tiempo que ellos abominaron los ídolos, como dice el versículo 22, pero aún así el apóstol Pablo le dice, cometes sacrilegio. Cometer sacrilegio significa robarse los ídolos, robarse los utensilios de un templo pagano y venderlos. Dios prohibía, hermanos, cualquier lucro con el comercio de ídolos y de templos paganos. Todas esas cosas debían ser destruidas. Pero ¿qué hacían los judíos? Decían, aborrecemos el ídolo, pero como estaban hechos de oro y de plata, hermanos, ¿qué creen que hacían los bandidos? Decía, es un ídolo y como Dios es uno y solo hay un Dios verdadero, agarraban el ídolo de plata y de oro, hermanos, y lo vendían como oro. Si alguien le llevaba algo robado de un templo pagano, ellos lo compraban y lo revendían, hacían negocio. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, tú que abominas los ídolos, robas, te lucras de ir con esas cosas paganas, vendiéndolas, haciendo comercio. La Biblia nos dice en Deuteronomio 7, 25 al 26, Dios les había dicho, las esculturas hablando de ídolos paganos, decía, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Pero los judíos hacían negocio con los ídolos. Pero el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. El judío entonces, hermanos, se jactaba de tener la ley de Dios, se jactaba de ser el guía, el instructor de las demás personas, pero ellos mismos infringían la ley. Enseñaban una cosa y vivían lo opuesto. Y esto, hermanos, era una deshonra al nombre de Dios. Mostraban entonces que ellos eran falsos creyentes. No es lo mismo conocer la palabra de Dios que obedecer la palabra de Dios. Y el versículo 24, porque como está escrito,
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 24 está citando Isaías capítulo 52, versículo 5, y está uniéndolo con Ezequiel 36, 20 al 23. Es una cita de estos dos pasajes, indicando entonces que a pesar que los judíos tenían la ley de Dios, conocían muy bien la ley de Dios, ellos no hicieron nunca, hermanos, su mejor esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. Y por eso entonces, ¿qué hacían los paganos, hermanos? Se burlaban de Dios, se burlaban del santo nombre de Dios, por la conducta y el mal testimonio de estos judíos que se jactaban de ser gente salva, gente piadosa, gente temerosa. Era una cosa con la boca y era otra cosa con su vida. Y los paganos se burlaban ¿de quién, hermanos? De Dios. Ridiculizaban a Dios, y no es que ese Dios es poderoso, y no es que es el único Dios, y no es que es tan poderoso, y por qué ustedes dicen una cosa y hacen otra. No hay diferencia entre ustedes y nosotros, somos iguales. Y esto entonces, hermanos, aplica para nosotros hoy también. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a nosotros a vivir una vida consagrada a Dios. Pero muchas veces, hermano, por nuestra mala conducta, por nuestro mal testimonio, las personas, hermanos, hablan de Dios y no bien. Hablan mal del nombre de nuestro Dios por nuestro mal testimonio. El nombre de Dios es deshonrado, el nombre de Dios es pisoteado, el nombre de Dios es ridiculizado. La pregunta esta mañana, cuando las personas los ven a ustedes, ¿qué piensan de ustedes? Cuando saben que son cristianos, ¿qué dicen de ustedes? ¿Exaltan a Dios? ¿Alaban a Dios? ¿Quieren ellos un día también caminar con Dios? ¿O va a suceder lo que sucedió a una persona que llegó a un hospital? Tenía unos hermanos ahí de la iglesia que estaban enfermos, entró para orar a la sala ahí, oró por ellos, les habló de Cristo a algunos que estaban ahí, pero había una persona en la ventana de esa sala de hospital que daba hacia la calle. Mientras él estaba por ahí orando y hablando de Cristo, escuchó que la persona que estaba viendo hacia la calle dijo: para ser como esa señora que está ahí, que va ahí, yo nunca me voy a hacer cristiano. Aquel hombre que le llamó la atención se acercó a la ventana para ver a quién se refería. El cristiano se acerca para ver y mira que por la calle quien iba pasando era una hermanita de la iglesia. No le dijo que la hermanita pertenecía a la iglesia donde él iba, pero qué terrible haber escuchado aquello. Para ser como esa señora chismosa, dijo, que va ahí, yo nunca me voy a hacer cristiano. Hermano, ¿qué testimonio tiene usted? ¿Qué dicen las personas de usted? ¿Qué dicen las personas acerca de nuestro gran Dios cuando piensan en usted o cuando lo ven a usted diciendo yo soy cristiano? ¿Exaltan a Dios o usted deshonra a Dios con su vida? Si usted está deshonrando a Dios con su vida, posiblemente usted no ha nacido de nuevo, hermano. Y le digo hermano o hermana esta mañana, pero quizás usted no ha nacido de nuevo, necesita venir a Cristo, necesita no estar autoengañado, que va camino al cielo cuando su vida es pecado y pecado y pecado. Pero de su boca, gloria a Dios, gracias a Dios, te bendigo Dios, Dios es bueno, habla de Dios, pero con su vida usted dice todo lo contrario, no lo conoce. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe.
Que el Señor le hable a su corazón. Si usted no ha nacido de nuevo, si no ha entregado su vida a Cristo, si su vida es un mal testimonio, venga a Cristo, entréguele su vida, pídale perdón por sus pecados, confíe en Él y yo le aseguro que Él cambiará su vida, le transformará y usted será una nueva persona para la gloria de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no vivir autoengañados, creyendo que vamos camino al cielo cuando realmente vamos camino al infierno. Creyendo que porque sabemos Biblia y conocemos de Biblia y que podemos enseñar tu palabra como creían los judíos y que por esas cosas, por méritos, por obras, es que vamos camino al cielo. Cuando eso es un error. La verdadera salvación consiste en arrepentirnos de nuestros pecados, pedirte perdón a ti y confiar que esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Y luego, después de eso, con tu ayuda, Señor, podremos vivir una vida diferente, una vida apartada del pecado y consagrada a ti. Que ese sea nuestro testimonio de vida para aquellos que realmente no te conocen. Que nuestra vida no contradiga lo que decimos con nuestra boca. Decimos ser cristianos, pero practicamos la mentira, el robo, el adulterio, la calumnia y muchas otras cosas más que lo único que indican que no hemos nacido de nuevo, que estamos condenados, que estamos perdidos y que necesitamos venir a la cruz. Gracias te damos esta mañana, Señor. Que tú nos sigas guiando, iluminando y ayudando entonces a asegurarnos de una relación correcta contigo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.